Hay una canción que dice que cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Y eso es bien cierto, viendo cómo en los últimos años cada vez estamos viendo más explotación de la nostalgia como herramienta de marketing. ¿Eso se ha notado y ha tenido un impacto en la línea Marvel Legends? Eso es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Bueno, vamos a empezar dando un poco de marco teórico a este vídeo. ¿Qué es la nostalgia? Pues bien, la Real Academia del Español, no es que yo sea muy amigo de dar esta clase de definiciones según el diccionario, pero bueno, por guiarnos por algo, la Real Academia del Español define la nostalgia como la tristeza por estar lejos de un ser querido o un lugar o el recuerdo de algo perdido. Como decía, no suelo estar muy de acuerdo con esta definición porque no siempre me parece que tenga que ver con la tristeza, pero lo cierto es que, bueno, en todo caso, es verdad que es esa, digamos, esa emoción que nos conecta un poco con nuestro pasado, con, digamos, un tiempo que siempre nos parece mejor. Sí, lamentablemente siento romper las ilusiones de todo el mundo. Habitualmente no se suele dar que objetivamente nuestro pasado sea mejor, sino que simplemente lo vemos a través de las gafas de, pues eso, ese recuerdo, esa añoranza, esa cosa que nos hace sentir como en un lugar seguro. A pesar de que evidentemente en los últimos años estamos viendo, pues digamos, el uso de eso de manera masiva, siempre ha pasado un poco así. En los años 70 y 80 se tenía nostalgia por los años 50, como se puede ver en pelis como Gris o Regreso al Futuro. Más adelante se tuvo nostalgia por los años 80, como puede ser la serie de Stranger Things, que digamos que es el mayor apogeo, o el intentar volver a sagas ochenteras, como puede ser Cazafantasmas o como puede ser He-Man y los Masters del Universo. Y en años recientes incluso nos estamos encontrando con una explotación noventera y 2000era. Al final esto viene pasando un poco desde, pues eso, desde que la cultura pop existe y probablemente desde antes. Siempre nos gusta pensar en lo que ha pasado como algo más positivo que lo que estamos pasando ahora, aunque realmente ni lo uno ni lo otro. Digamos que en esto se enmarca de lo que vamos a hablar hoy, y es que esa nostalgia nos lleva a muchas veces intentar recobrar pues esos recuerdos del pasado. Sin duda, la serie X-Men 97 es una gran serie por sí misma, pero desde luego, por ejemplo, tira muchísimo de esos recuerdos del pasado. Y así con otra serie de cosas. ¿Es la nostalgia buena o mala? Bueno, realmente tampoco se puede definir como una emoción positiva y negativa. Y tampoco es que pretenda que este vídeo se vaya a convertir de repente en Inside Out. Pero lo que quiero decir es que, bueno, tampoco es una cuestión meramente objetiva de que esto es así del todo. Lo que sí es cierto es que si uno se afinca demasiado en la nostalgia, puede no mirar al frente, puede no mirar al futuro. Y es un poco por donde creo que van los tiros. Irónicamente, para hablar de dónde estamos hoy, vamos a tener que viajar atrás y vamos a hablar al nacimiento de la línea Marvel Legends. Vamos a hablar de qué es lo que tiene Marvel Legends en su ADN en sus años fundadores. Toy Biz venía de hacer figuras esencialmente de Spider-Man y de los X-Men, sobre todo como grandes basas y apoyados por esas series animadas noventeras, pero cuando deciden dar el salto a la línea Marvel Legends, pues básicamente deciden dar un salto al vacío. ¿Por qué? Porque son muchas innovaciones las que toman con respecto a lo que venían haciendo en años recientes. Es verdad que tenían el precedente de la línea de Spider-Man Classics, pero bueno, vamos a juntarla dentro de la línea Marvel Legends para los propósitos de este vídeo. Esencialmente era una escala a la que no estaban acostumbrados, con un nivel de articulaciones al que no estaban acostumbrados, con una serie de pinturas y accesorios a los que no estaban acostumbrados y sobre todo enfocados hacia el coleccionista más adulto en lugar de las líneas más jugueteras por las que se hicieron conocidos. La verdad es que fruto de esta innovación, pues digamos que surgió el gran éxito de la línea Marvel Legends que le ha permitido seguir vigente hasta el día de hoy. Además, si a eso le sumamos otras innovaciones que hicieron posteriormente, como puede ser el añadido de las piezas BAF, por ejemplo, que fue una cosa absolutamente novedosa para la línea, pues nos encontramos con que Toy Biz tenía la innovación en su ADN. Bien, ahora nos trasladamos al momento presente. ¿Podemos decir que Hasbro tiene la innovación tan en su ADN? Quizá un poquito menos. Ojo, no se me entienda mal, creo que Hasbro ha hecho un gran trabajo continuando el legado de Toy Biz.
pero es verdad que si Toy Biz, digamos que tenía la vista muy puesta hacia el frente, Hasbro no solo tiene la vista muy puesta hacia atrás, sino que además hay determinadas cosas en las que la nostalgia, digamos que le ha venido muy bien. Hasbro, digamos que está explotando la nostalgia de diferentes maneras, por así decirlo. Hay algunas que, bueno, que es totalmente legítimo a mi parecer, pero hay otras donde, bueno, quizás podemos discutir un poco más si eso está bien del todo o no tanto. Vuelvo y repito que al final que esté bien del todo o no es una cuestión personal y bueno, te animo a dejar tu opinión en los comentarios, que así se fomenta el debate y eso siempre está bien. Pero por lo pronto yo voy a establecer la mía. Como he dicho, Hasbro tiene numerosas maneras a día de hoy de las que está pues aprovechándose de esa nostalgia. La primera y la más evidente es sacando productos de, pues eso, nostálgicos, es decir, sacar productos basados en la serie animada de Spider-Man, sacar productos basados en la serie de X-Men, por poner algunos ejemplos. Esencialmente productos que básicamente no obedecen nada que Marvel esté lanzando a día de hoy, pero sí que lanzó en su día. Evidentemente, todo el coleccionismo tiene un punto de nostalgia, es decir, al final, todos los que coleccionamos estas figuritas que tenemos aquí detrás, incluidas estas que están aquí caídas, todos los que coleccionamos estas figuritas que tenemos aquí detrás, tenemos ese puntito nostálgico porque al final, digamos que las versiones que solemos escoger para los personajes, como por ejemplo las que tengo aquí en mi balda de Spider-Man, suelen ser las versiones con las que más conectamos. Entonces, es verdad que esos productos como Spider-Man o como X-Men basadas en las series animadas, pues nos retrotraen a un momento determinado de nuestra infancia. Lo mismo pasa con la recientemente lanzada Wave de Secret Wars. Al final, pues eso nos retrotrae un poco a esa línea de Mattel que, por ejemplo, a mí no me pilló y por eso tampoco es que la nueva línea de Secret Wars me haya dejado maravillado, pero sí que sé de muchísima gente que por el mero hecho de que se parezca al empaquetado de Mattel, pues ya digamos que le atrae un poco esa Wave. Aunque en realidad la Wave de Secret Wars está un poco a caballo entre dos de las cosas de las que vamos a hablar. Porque sí, las figuras en sí mismas son de un producto nostálgico, la Secret Wars de los años 80, pero es que además el empaquetado en sí mismo es también nostálgico. Y de eso vamos a hablar en el segundo punto. En el segundo punto nos encontramos con que ya no solo es el hecho de que el producto en sí, digamos que apele a una apariencia nostálgica, sino que es el empaquetado el que busca retrotraer a esto. Y aquí es donde empezamos a ver cómo la nostalgia le ayuda muchísimo a Hasbro para sus cosas. ¿Por qué digo esto? Bien, las primeras Wave Retro, como hablábamos un poco en el vídeo de la Buff, que si no lo has visto te recomiendo que vayas y lo veas porque también está un poco relacionado con este vídeo. Las primeras Wave Retro eran repintados de personajes que pues eso, estaban muy en demanda básicamente y la gente los necesitaba, estaban muy caros en el mercado de segunda mano, entonces bueno, lanzaron estas líneas retro. Para que no fuera un reempaquetado al uso, lo que hicieron fue lanzarlos en un pack tipo blister como eran las figuras de los 90 básicamente. Entonces ese pack atrajo a muchísima gente que no había coleccionado Marvel Legends hasta la época. A mí, bueno, eso me parece que está razonablemente bien, es razonablemente aceptable porque digamos que al final es una manera distinta de vender las Legends. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, de entrada nos estamos encontrando con repintados sin buff, pero al mismo precio que lo habitual. Entonces, bueno, ya nos empezamos a encontrar con... Quizá esto le ha venido un poco a favor de lo que está haciendo Hasbro. Pero es que además, conforme fueron avanzando los años y la Wave Retro han ido sustituyendo poco a poco a las líneas buff, nos encontramos con que hay figuras que no tienen mucho sentido que salgan en Wave Retro. Me explico con esto. Por ejemplo, la Wave Retro de Spider-Man con el empaquetado un poco de la línea juguetera de los 90 incluía, pues, por ejemplo, este Electro que tenemos aquí o el propio Spider-Man que tenemos aquí colgado, que eran figuras, pues eso, que tenían esa apariencia clásica, esa apariencia de los años 60 en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme siguió avanzando la línea nos encontramos con que hay personajes como Miles Morales o como la Daredevil de Electra o como Spider-Woman con su traje más reciente que... Si bien no tiene mucho sentido que estén en una Wave nostálgica, ahí están con su empaquetado retro. Un empaquetado retro que tampoco es retro, porque el cartoncito de atrás tiene un aspecto como moderno, no es ese aspecto retro del cartón de los años 90. Entonces están un poco a caballo entre una cosa y otra y es simplemente aprovechar pues el tema
nostálgico para vendernos figuras sin buff y muchas veces también con menos accesorios. Con lo cual, bueno, ya empezamos a ver una serie de tácticas que aprovechan esa vena nostálgica para, digamos, empobrecer un poco el producto. No obstante, para mí lo más gordo viene en el apartado siguiente. Bien, vamos a volver a hablar un poco de esa línea de Secret Wars que acaba de anunciar Hasbro. ¿Y por qué hay algo en esa línea que ha hecho que, bueno, a mí me haya parecido un poco regular? Ya lo he dicho mil veces, yo soy de la opinión de que siempre tiene que haber un Capitán América disponible, un Lobezno disponible, un Spider-Man disponible, así sucesivamente, dentro de la línea Marvel Legends. De hecho, son figuras que tendrían siempre, fuera a través de Hasbro Pulse o a través de los canales que fueran. Pero son figuras que para mí siempre deberían estar disponibles. Por eso, en líneas generales, tampoco me quejo mucho de que salgan muchas versiones de los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Si solo lanzamos figuras de los personajes clásicos, al final, también es verdad que tampoco tenemos muy puesta la vista al frente con el hecho de también tratar personajes más secundarios, que fue un poco lo que trató de hacer Toy Biz en sus primeros años. Esencialmente tenían personajes muy conocidos y personajes secundarios compartiendo wave, y bueno, eso era lo que le daba un poco de sabor a la línea. Y lo que la diferenciaba, por otra parte, de líneas que han venido posteriormente, como puede ser Mezco, Figuarts, Mafex, etcétera, etcétera. Pero este asunto de que hayan apostado por una línea enteramente compuesta por personajes, pues digamos, archiconocidos, no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es lo siguiente. Bien, tomemos como referencia las waves de aniversario. La primera wave de aniversario importante, por así decirlo, fue la wave del 80 aniversario de Marvel. En esa línea nos encontramos con el Capitán América, Iron Man y Thor de Alex Ross, entre otros. Básicamente eran figuras que fueron muy queridas por los aficionados porque básicamente eran las mejores versiones de esos personajes hasta ese momento y que básicamente pues se convirtieron en muy demandadas. Se agotaron en la mayoría de lados y de hecho el Capitán América pasó a ser bastante complicado. Saltamos un poco adelante y que nos encontramos en la línea del 20 aniversario de Toy Biz que salió hace un par de años. Pues nuevamente nos encontramos con el Capitán América, nuevamente nos encontramos con Iron Man. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, ya aquí nos empezamos a encontrar con que son versiones que te dan una de cal y una de arena. Que por cierto, en esta expresión nunca he entendido cuál es la buena, porque la cal es mejor que la arena o viceversa. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, te daban una de cal y una de arena. ¿Por qué digo que nos daban una de cal y una de arena? Porque, bien, es verdad que había aspectos a mejorar en esas figuras del 80 aniversario de Marvel. El Capitán América, que intentaba representar el arte de Alex Ross, básicamente era como muy oscuro, como muy apagado, pero es verdad que era representativo de ese estilo. Y el Iron Man para mí era perfecto, pero había mucha gente que lo quería con los colores planos del traje clásico. Pues bien, en la wave del 20 aniversario de Marvel Legends nos dieron al Capitán América con esos colores clásicos y vivos, pero con un escudo con agujeros. Y nos dieron a ese Iron Man también con esos colores planos tan clásicos de los cómics, pero con la máscara acabada en puntas y no con la máscara clásica. Entonces nos volvemos a encontrar con que son figuras que si bien pueden suplir el hueco para los que se hubieran incorporado a la línea posteriormente, pero tampoco acaban de ser las figuras perfectas de estos personajes. Además, en el caso de Iron Man es particularmente gracioso porque ya nos habían dado un Iron Man, a ver si lo puedo apuntar bien porque me estoy viendo en vídeo, ahí, un Iron Man con esos colores clásicos tan solo un par de años antes en la línea de Shang-Chi, pero sin embargo nos lo habían dado con el actor ARK azul porque era la versión del Tony Stark ya, bueno, un rollo macabeo, pero la cuestión es que no nos habían dado, pues digamos, con el reactor amarillo clásico de los cómics ninguna versión. Entonces nos encontramos con que, bueno, estas versiones son actualizaciones, pero no son unas mejoras que conviertan a esas figuras en figuras perfectas. Pero sin embargo, ya habían reutilizado el molde otra vez. Saltamos adelante a la línea Secret Wars. Y, oh sorpresa, nos encontramos con una nueva reutilización del molde. Nos volvemos a encontrar con el Capitán América clásico, con esos colores azules vibrantes, pero con el escudo roto otra vez. Entonces nos volvemos a encontrar con que tampoco es una versión definitiva del Capitán América. Y si alguien se quisiera comprar este Capitán América como el Capitán América de su colección, se encontraría con que no tiene un escudo a la altura. Y algo parecido pasa con el Iron Man, porque si alguien quiere comprarse este Iron Man como el Iron Man definitivo de los cómics, se va a encontrar con que tiene el reactor del pecho azul,
cosa que no tiene mucho sentido porque en Secret Wars no llevaba el reactor azul. Parece simplemente una excusa, pues nuevamente para no darnos la versión de Iron Man fetén, la versión de Iron Man definitiva. Pero mientras tanto es la tercera vez que se permiten poner estos personajes en una wave conmemorativa, en una wave sin pieza buff y en una wave que en las dos ocasiones anteriores han sido figuras más caras de la media, pero nunca ha sido la versión definitiva. Con lo cual, ni los aficionados de siempre estamos súper contentos por el hecho de que tampoco nos están dando personajes nuevos, ni tampoco los recién subidos al barco, digamos que se pueden dar por totalmente satisfechos, sobre todo con el Capitán América que no tiene ese escudo clásico. Así que, bueno, en resumidas cuentas, como he dicho, tampoco es que estas cosas sean, pues digamos, buenísimas o malísimas. Ninguna de estas cosas se sitúan en ninguno de esos dos extremos. Y probablemente igual tienen más cosas buenas que malas, porque hay mucha gente que conecta a través de estas figuras con su niñez y este tipo de cosas. Pero es verdad que si echamos la vista atrás constantemente no podremos mirar hacia el futuro. Y a mí me parece que es traicionar un poco el espíritu que tenía Toy Biz de lo que eran las Marvel Legends. Y me explico, ya lo he hablado en el principio, básicamente la línea Marvel Legends nació con la innovación un poco en su ADN. Sí, evidentemente era una línea de figuras que bebía de la nostalgia porque al final sacaba figuras de personajes que muchos asociamos con nuestra infancia, nuestra adolescencia. Pero si bien es cierto que la IP era nostálgica en sí misma, las figuras en sí tenían muchísimas novedades con los que se venía viendo en el sector. Y de hecho, si le preguntas un poco a todo el mundo que vivió esa época, te dirá que sentó un antes y un después en lo que viene siendo el coleccionismo. Porque ya habían líneas de figuras que se destinaban a adultos, pero no estaban tan articuladas. Bueno, en líneas generales, digamos que fue una línea bastante particular en su momento. Mientras que la línea de Hasbro es verdad que no presenta esas innovaciones ni de lejos, pero además siento que últimamente tiene la vista muy puesta hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Y eso me parece peligroso porque al final todavía hay muchísimas figuras por hacer y si estamos constantemente cayendo en los mismos personajes de la misma manera y simplemente actualizándolos a pinless o a que tengan una cabeza alternativa o a que el color sea un poquito más claro, pues al final la subsistencia de la línea quizás puede estar comprometida. Por otro lado, también es verdad que de esta manera llegan nuevos coleccionistas a la línea y no son pocos los que nos han dicho en comentarios que básicamente se acaban de subir en años recientes y que les hacía falta tal figura o cual figura. Entonces, como he dicho, es una cuestión de matices de gris. No está todo tan claro ni mucho menos. Y este ha sido un poco el repaso por esa evolución de la nostalgia en los últimos años en la línea Marvel Legends y por qué quizás a mí me preocupa un poco ese abuso nostálgico. Pero bueno, esta ha sido mi opinión y ahora queremos saber la tuya. ¿Eres de esos nostálgicos que colecciona todas las figuras de los años 80 y 90 y esto le parece maravilloso? ¿O por el contrario, tampoco eres una persona excesivamente vinculada con el pasado y lo que quieres son novedades, novedades y novedades? Sea cual sea tu postura, háznoslo saber en comentarios. Escríbenos que estamos intentando contestar todo lo posible y bueno, ya que estás por ahí abajo, dale un buen like a este vídeo que siempre nos ayuda muchísimo y si decides seguirnos y darle a la campanita ya te lo agradeceríamos 3000. Como suelo decir siempre, por mi parte no hay nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up. Yo creo que la mala es la cal. La mala es la cal, pero es como, ¿por qué la buena es la arena? Porque como mezcladita con agua en una construcción se queda. Pues no sé. Eso es lo que yo sé. Pues no sé.